esta iniciativa hace una semana con una primera cápsula en donde tuvimos por ahí a Rafa McAdam de Colliers y a Juan González hablando de industrial, y ahora nos toca la segunda edición en donde tenemos a dos personas con muchísima trayectoria también en la industria de inmobiliaria en México. Por un lado está Víctor Lachica. Víctor Lachica es CEO, presidente de Cushman & Wakefield México y Centroamérica, con muchísima trayectoria. Víctor, te agradezco muchísimo esta participación. Espero no sea muy larga, no quitarte mucho tiempo y más bien tratar de verdad. Gusto. Mil gracias. Y por otro lado, y no menos importante, Santiago Gil, gran amigo, también tiene una trayectoria directamente relacionada con la industria inmobiliaria desde hace más de 10 años. Él es Managing Director de Paladin Realty Partners en México. En su haber, pues tiene un montón de desarrollos residenciales, entre ellos también comerciales y en el sector de oficinas particularmente, ¿no? En lo que se refiere a income producing properties. Entonces, me encantaría arrancar. No, hombre, mil gracias a ustedes, les agradezco de verdad. Y nuevamente, una disculpa a todos los usuarios si es que tienen, si traigo ahí un background de ruido. Me gustaría arrancar, ahora sí, la mini cápsula. Víctor, durante el último trimestre del 2019 vimos una importante disminución de entregas, ¿no? Del primer trimestre del 2019 al tercero, más o menos entregaban entre 100 y 150 mil metros cuadrados en promedio de oficinas A más y A. ¿No? Entonces, del tercero al cuarto se entregaron solo 32 mil, y esto por factores exógenos, digamos, al mercado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, considerando esto, considerando COVID-19, considerando también la noticia reciente de los 17 proyectos que echó a andar el proyecto de la Ciudad de México ayer, ¿cómo ves los fundamentales para el sector de oficinas A más y A para Ciudad de México? Y también si quisieras tocar a lo mejor los otros tres mercados importantes que son Guadalajara y Monterrey. Si no, nos concentramos en Ciudad de México. ¿Qué estás viendo? Con tu experiencia, ¿nos puedes dar un poquito de luz sobre qué ves después de esta crisis? Mira, te hago un comentario del pasado para entender lo que estamos viviendo, y bueno, lo que veremos en el futuro, nadie tiene exactamente la verdad en la boca. Pero sin duda ya venía una desaceleración, hubieron muchos metros entregados. Acuérdate que llegamos a tener 1.500.000, 1.800.000 de construcción, y se iban entregando, como bien tú dices, 100, 120, 150.000 por trimestre. El último trimestre tuvimos 30.000. Nuestro cálculo es que ya en los siguientes 2 o 3 años íbamos a ver una desaceleración fuerte en la construcción, además de que a nuestro gobierno le costó trabajo tomar la experiencia al inicio sabemos perfecto cómo se frenó todo el tema de permisología el año pasado. Entonces, eso aunó a un freno importante y a que bajara la actividad de construcción en la Ciudad de México principalmente. No fue tan marcado en Guadalajara y en Monterrey, pero definitivamente, como siendo el mercado más importante, Ciudad de México, fue el que más sufrió. Y tuvimos 30.000 metros en el último trimestre de entrega. Estamos calculando que vamos a tener entre 150 y 180.000 metros cuadrados de entrega anual este año. O sea, estamos hablando de una cuarta parte, una tercera parte de lo que veníamos entregando anualmente. De esto, además, como nos podemos imaginar todos los que estamos en esta plática, la gente ahorita no está en el mejor momento como para decidir si arranca un edificio o no. Ya olvídate de los permisos. Simplemente el tema de cómo va a estar la demanda, porque definitivamente podemos ver afectada la demanda. Podemos ver afectada la demanda por un desempleo que se incremente si es que esto se frena, y que creemos se va a frenar. ¿Qué tanto? No lo sabemos, pero definitivamente el mercado de oficinas responde al nivel de empleo y al nivel de actividad económica. Una buena noticia dentro de todo esto es que sabemos que ya fue ratificado el tratado entre Canadá, Estados Unidos y México, que esto trae un alivio, pero bueno, digamos que se ve opacado ante la situación que estamos viviendo todos. Te podría yo decir que creo que va a ser un año lento, va a ser un año que van a haber ajustes de precios. Te hablo del futuro inmediato a fin de año,
y vamos a ver una bajada en precios y una moderación en cuanto a temas de generación de nuevos espacios. Va a ser un año, creo, que va a estar alrededor de la mitad o un poco menos de lo que hemos estado viendo como actividad en años pasados. Adelante, Santiago. Yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. Va a ser un año bastante lento y vamos a tener que esperar los efectos de todo lo que pasa en el corto plazo, ¿no? Creo que, como decías tú, esta crisis tiene un grado alto de incertidumbre y la incertidumbre es lo peor para los compradores, para los inversionistas y para todo el mundo, ¿no? Creo que se vienen tiempos de absorciones, digamos, más lentos, ¿no? De entregas también causados por digamos, conglomerado de factores que están afectando justamente lo que estás diciendo, ¿no? La economía y con ello el desempleo. Me encantaría también más bien preguntarme y pasarme para el lado de adquisiciones, desarrollo, de justo aunado a lo que estabas diciendo, Víctor, y preguntarle a Santiago. Déjenme darles un poquito de contexto lo que nosotros fuimos viendo. Durante el año pasado estábamos viendo una sequía también en adquisiciones de propiedades estabilizadas. Sin embargo, bueno, algunas continuaron también por el otro lado desarrollándose, algunos proyectos, etcétera. Independientemente, déjenme sacar el lado del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en otras ciudades como Guadalajara y Monterrey se seguían desarrollando edificios institucionales para oficinas. La última transacción que nosotros tenemos registrada en Ciudad de México fue una transacción entre la familia Romano y Grupo Deca, o este banco Deca alemán en el Paseo Reforma, que fue Corporativo Diana. Fue una transacción que se cerró al 6.45 de cap. Desde tu perspectiva, Santiago, ¿cómo estás viendo en el corto o mediano plazo el tema de grupos internacionales adquiriendo este tipo de propiedades, o bien grupos internacionales como el que tú representas desarrollando propiedades de estas características? ¿Lo ves factible, un poco relacionado con lo que dice Víctor? ¿Cómo lo estás viendo tú? Digo, para este y para otros mercados, ¿no? Pueden ser secundarios, incluso Querétaro, Puebla. ¿Qué están percibiendo ustedes? Sí, claro, José Carlos. Creo que, bueno, la primera parte de la pregunta en el corto plazo, definitivamente hay mucho que entender y mucha información que analizar. Justo antes de la plática estábamos nosotros hablando del grado alto de incertidumbre que tiene esta crisis y eso hace muy difíciles las cosas, ¿no? Hace una semana el pronóstico de crecimiento para Estados Unidos en el 2Q era 4%, esta semana ya lo ajustaron a 14%, hay bancos que están diciendo 20%, en fin, es una situación que se está desarrollando todavía, llega mucha información nueva y todo el mundo está sobre reaccionando, entonces va a haber que separar las piezas y analizar caso por caso. Ya en el mercado de oficinas, por ejemplo en Estados Unidos, en una encuesta que hizo PREA, que es una agrupación de propietarios, lo que dicen es que el 70% de los propietarios de bienes de oficinas y de portafolios ya están haciendo workouts con los tenants, ya están pensando en esquemas de abatimiento de renta, deferimiento de la renta, están hablando de cobrar como una renta básica que cobre solamente operación y mantenimiento y diferir lo demás. Y son medidas generales, ¿no? Porque son portafolios enormes y no puedes ir con cada uno de tus inquilinos a trabajar un para cada quien. También las instituciones financieras están haciendo un espejo de esto y dándole breaks a los propietarios para el servicio de la deuda, y el gobierno está intentando, lo sabemos, masivamente. En México esto tiene un mayor grado de incertidumbre todavía porque no hay mucha información sobre la crisis per se, sobre los casos y demás. La recesión puede ser mucho más profunda y mucho más duradera porque se encuentra el país en una situación mucho más vulnerable que Estados Unidos. Y el gobierno no tiene, desde luego, el arsenal monetario y fiscal que tiene en Estados Unidos para tratar de poner medidas contracíclicas. Entonces, ¿en qué nos vamos a tener que fijar en el corto plazo para activos de oficinas? ¿Cuántos contratos realmente se acaban rompiendo? ¿Cuántos de tus inquilinos se van a ir de tus edificios? El tema del tipo de cambio, que creo que da para mucho, ahorita lo platicamos con Víctor.
y cuál va a acabar siendo el estatus de las oficinas, de los edificios, en términos de márgenes de operación y mantenimiento. En el largo plazo, la segunda parte de la pregunta, creo que sí hay cambios, va a haber cambios en cómo la gente trabaja después de esta crisis, y los cambios se aceleran en los tiempos de emergencias, en tiempos de crisis. Y va a ser muy interesante ver cuáles de esos cambios van a ser duraderos y se van a quedar. Si es de los cap rates así tan bajos, y mi respuesta rapidísima es, pues no lo veo en el corto plazo y tampoco lo veo en mediano plazo. Y cuando pase todo esto que va a pasar, y todas las crisis pasan, y hay que también entender eso, creo que sí va a haber una distinción entre activos que son verdaderamente excepcionales, institucionales, como el caso que acabas de decir, que en Estados Unidos se llaman trophy assets, y el resto. Para esos trophy assets, yo sí veo cap rates muy bajos, y mucho más bajos que los demás. Y pues piensa, no sé, en Torre Virreyes, el famoso Dorito, pues es un edificio que tiene una localización irreemplazable. Está naturalmente en un mercado donde no puede haber mucha oferta porque no hay dónde más construir. Tiene una arquitectura icónica, tiene plantas muy buenas, tiene un tamaño, una escala muy buena, y tiene ese posicionamiento en la mente de los usuarios, que es el Dorito, ¿no? Tiene una marca que es irreemplazable. Entonces, este tipo de activos en la Ciudad de México hay pocos, en Guadalajara hay pocos, en Monterrey hay pocos, y también en Nueva York hay pocos, ¿no? Son activos que siempre van a tradearse a cap rates más bajos que el resto del mercado. Totalmente. Coincido muchísimo con los comentarios. Déjenme continuar. Víctor, ¿cómo estás viendo? Y también unado un poco a los comentarios de Santiago, ¿qué estás viendo en términos de contratos? ¿No? Obviamente ya sabemos que en Ciudad de México, que es el mercado más importante de oficinas, por lo menos para portafolios institucionales, algunos de los contratos venían ya siendo denominados en pesos, justo por la presión que tenían ante una tasa de disponibilidad a la alza y la compresión de asking rents. ¿Qué ves en el corto plazo también en ese sentido, ¿no? Lo decía Santiago, va a haber una disminución quizá. El performance de ciertos edificios va a cambiar de manera radical, ¿no? Los ingresos operativos netos van a ser diferentes, se van a tener que proyectar de manera diferente. No quisiera dar un porcentaje hoy, ¿no? Porque no lo tengo, pero seguramente va a ser más bajo que el que tenías pensado en enero de este año o el que fraguaste en octubre del año pasado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estás viendo tú este tema? Obviamente, desde mi perspectiva, va a seguir siendo un tenant market, pero ¿qué estás viendo tú en términos de contratos, Víctor? Fíjate que va a ser, no es la primera vez que vivimos algo similar. Hemos pasado por devaluaciones muy fuertes en nuestro país. Y sin duda, nuestro mercado es mucho más institucional que antes y mucho más dolarizado que antes. Hoy te puedo decir que probablemente el 75-80% de las rentas de edificios AAA están en dólares. Muchas de ellas están capadas o capeadas, a que no suba de X porcentaje la devaluación y se absorbe en un periodo de tiempo una devaluación abrupta, como sería el caso. Ahorita pues traíamos ya casi el 32-33% de devaluación, ha bajado un poquito, estamos en el 25%, pero no es la primera vez que vivimos eso, y creo que tanto los usuarios como los dueños de los edificios tienen margen de sentarse a platicar y de poner todos un cachito de ayuda y un cachito de aportación. La tienen un poco más difícil aquellos proyectos que tienen sus créditos en dólares, porque tienen que servir en dólares, pero aún ellos, creo que el mundo en general va a ayudar, tanto gobiernos como constructores, como proveedores, como prestadores de servicios. Todos vamos a tener que poner un pedazo de lo nuestro para ayudar a este momento. Sin duda se van a poner de acuerdo, insisto. Oye, si tú por órdenes del gobierno no puedes usar tu inmueble, pues es una causa, se está debatiendo todavía si es o no una causa de fuerza mayor y qué aplica en términos de ley,
pero olvidándonos en términos de ley. La gente para nada se quiere pelear, todo lo contrario, quiere ver cómo sobrepasa esta crisis, cómo se ponen de acuerdo, qué tratamientos especiales te doy, qué descuentos te doy, qué meses libres o a la mitad de la renta te doy. Todo el mundo trae alguna fórmula que está empezando a pensar y a platicar. Todavía no hay nada porque llevamos 15 días con esta situación, pero ciertamente, pues tú lo verás, ¿no? Los hoteles, los centros comerciales y las oficinas en particular van a quedar paralizadas por 1.5 o 2 meses. Todo el mundo tendrá que ajustarse, porque en época de crisis no cerrábamos las oficinas ni los centros comerciales, es diferente. Hoy los tenemos que cerrar. Entonces la gente va a ahora sí que cada quien se va a llevar, es como cuando chocas y fue culpa de los dos o culpa de nadie. A lo mejor el semáforo no funcionaba bien y hubo un accidente en donde ninguno de los dos fue culpable y los dos, cada quien, se llevan parte del golpe y se ponen de acuerdo. Creo que la buena fe, tanto de servidores como de gobierno, como de usuarios, inquilinos, como de dueños de edificios, se va a tener que notar, y aquellos que sepan ayudar a sus inquilinos, y obviamente tú como inquilino sepas apoyar en la medida de lo posible a tu casero, las cosas van a salir bien. No tengo bola de cristal, pero ciertamente van a haber un montón de renegociaciones y un montón de sentadas para ponerte de acuerdo con estas situaciones para bien de todos. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Coincido totalmente contigo. Yo quisiera nada más pasar a una última pregunta para Santiago y después hacer una última para los dos y que me ayuden a ver también qué se viene para el tema de oficinas flexibles. Pero antes me encantaría preguntarte, Santiago, ¿qué importancia ves tú? Digo, si bien tenemos todos en este mercado semi-institucionalizado, ¿no? en México, tenemos muchas dudas ante qué va a pasar con este tema de las tasas de capitalización. Y ya lo decías ahorita en tu respuesta un poquito, ¿no? Ya introducías este tema, pero hoy, ¿qué importancia representa el performance del edificio más allá de tener caps, ¿no? O sea, más allá de decir, oye, cierres que decías, oye, pues estos trophy properties, sí, pues a lo mejor se van a cerrar a caps muy bajos, pero ¿qué importancia tienen los fundamentales de los edificios? Es decir, estar siguiendo, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Hicimos un análisis hace poquito de cómo estaban reaccionando edificios de las fibras versus el resto del mercado, ¿no? Entonces decíamos, es ahí donde tienes que comparar porque de los fundamentales del mercado para cada una de las propiedades se alimentan los indicadores financieros. Entonces, ¿cómo ves esa parte tú? Obviamente, ¿crees que tiene una importancia hoy donde hay alta volatilidad, alta incertidumbre? Más allá de ver, oye, una tasa de capitalización, vamos a ver cómo reacciona el edificio en términos de performance. Creo que hoy siempre es importante y siempre creo que debe ser lo más importante, pero hoy con la crisis creo que se refuerza el punto de que el desempeño de un edificio, el desempeño de sus ingresos y sus gastos debe ser la base de cualquier análisis que puedas hacer sobre si es una buena inversión o no una buena inversión sobre el edificio. Hoy, más que nunca, te vas a tener que meter durísimo a los rent rolls, ver quiénes son los inquilinos, qué tipo de empresas son, a qué se dedican, cómo se ve su futuro, casi hacer un caso de negocios de cada uno de los inquilinos para poder hacer un mejor pronóstico de los ingresos del edificio, ver los gastos operativos del edificio, entender qué edificio está mejor diseñado, tiene más eficiencias. Y para mí es muy importante ver, quitando ya el corto plazo y más de largo plazo, ver qué edificios son flexibles, porque algún cambio en las preferencias del mercado va a salir de esta crisis y va a ser muy importante para edificios que se puedan adaptar. Ya hoy todo el mundo estamos en nuestras casas. En la misma encuesta que leí hace un momento, el 90% de los encuestados estaban trabajando desde su casa, o más del 90%, y el 90% más respondían que estaban trabajando igual de eficiente o casi igual de eficientemente. Eso me pareció increíble. Entonces, ya se estaba iniciando conversaciones en muchos lados de cómo implementar home office, de cómo hacerlo. Nosotros en nuestra oficina platicamos en diciembre, bueno, a ver, hay que empezar a diseñar las políticas, empezar a diseñar cómo lo hacemos y las reglas y tal. Y de repente de un fin de semana a otro amanecimos todos trabajando en la casa por fuerza, ¿no? Entonces,
ese creo que es un cambio a largo plazo que vamos a tener que observar y ver qué le va a pasar a la demanda de metros de cada uno de los edificios para hacer ese análisis. Hoy, aparte para las oficinas, es como donde más nos tenemos que meter, porque está muy claro que industrial y multifamily for rent son los activos más defensivos y quizás los que menos van a sufrir, un poquito en el corto plazo, pero son estrategias muy defensivas. Y está muy claro que los hoteles están sufriendo durísimo ahora mismo en el corto plazo y oficina está como ahí en medio. Entonces, meterte a este análisis es súper importante, ¿no? Totalmente, y déjame nada más cerrar dar continuidad a este comentario que acabas de hacerlo. Justamente, yo creo que probablemente al final de la contingencia, cada empresa va a tener evidencia sólida de la productividad de sus empleados durante estas 2 semanas o 3 o las que nos tome esta emergencia sanitaria. Esto les permitirá evaluar efectivamente la convivencia de de tener a sus empleados concentrados en un solo lugar, ¿no? Y dirá, oye, pues también considerando que el 5%, alrededor del 5% de las ocupaciones de oficinas las tiene el coworking en los mercados principales, ¿qué va a suceder? Ya los empleadores estarán dispuestos a continuar con esta tendencia y decir a sus empleados, oye, mejor que se quede cerca de su casa, contratamos un coworking space, en lugar de traérnoslos hasta, no sé, Santa Fe, Interlomas, Duraznos, lo que ustedes gusten y manden, o bien lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben esa parte? Yo creo que hablando de oportunidades particularmente, esta es una de ellas, ¿no? Si bien hoy también espacios flexibles es un sector que se ve afectado porque todo el mundo se va y tienen rentas de corto plazo, pero ¿cómo están percibiendo ustedes eso? ¿Creen que sea una tendencia? ¿Creen que los empleadores digan, oye, pues resulta que sí tuvimos productividad durante las 2 semanas, pues vamos a continuar con ese tipo de situación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quieres que conteste, Santiago? A ver, muy rápido. Adelante, Víctor. Fíjate que entras en un tema bien interesante. Nosotros, por ejemplo, en Cushman & Wakefield llevamos ya un par de años que estábamos empezando a implementar, sobre todo en ciertos días, home office y también en ciertos momentos de emergencia. ¿Se acuerdan que tuvimos este desafortunado terremoto hace algunos años? Ya ni me acuerdo hace cuánto, como 3 o 4 años, en donde también a la gente le permitimos, si estaba en una zona complicada, poder hacer home office desde su casa. Y pueden pasar varias cosas. Puede haber una tremenda tormenta que tire árboles, puede haber este tema sanitario, pueden haber muchos imponderables, un terremoto en la Ciudad de México en particular, un tremendo accidente que paralice parte de la ciudad. Entonces yo creo que la adaptabilidad y la flexibilidad van a ser el nombre del juego en el futuro. Y tú lo que decías en la parte de coworking, son complementarios. Nosotros estamos viendo por una parte que nos eficientamos, les platico nuestro caso en particular, porque pues, es el que vivo, en un espacio donde metíamos 95 personas, hoy podemos meter 125 personas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un poco menos de espacio, que tenga su cierta privacidad y con muy buena conectividad. Hoy por hoy podríamos estar haciendo esta llamada en un cuarto de 3x3. No necesitamos más espacio para hacer esta llamada. Entonces, la tecnología nos está permitiendo más flexibilidad geográfica y más flexibilidad de tamaños de espacios. Nos estamos eficientando todos. Yo creo que este es como dirían los americanos, es una tendencia, es un trend muy claro que va a seguir. Sin embargo, creo que nunca vamos a llegar al máximo de verdaderamente no vernos en un año. Digamos, hacer tu home office un año. Yo creo que la gente necesita salir, necesita respirar, necesita ver otras personas, necesita interactuar, necesita ir a ver los inmuebles, necesita pues, conocer. Esto mismo nos hace seres sociales, seres de consumo, seres para ir a los restaurantes. O sea, nuestra vida es muy social. No creo que eso se vaya a acabar, pero de que nos vamos a eficientar tanto como esquemas de cowork para cuando estés viajando puedas meterte en una oficina con toda la tecnología, como para poder hacer home office, definitivamente es una tendencia que va a ir creciendo. Y curiosamente, indudablemente uno de los mercados que tal vez esté también sufriendo en este momento es el cowork, porque aquel chavo que quería irse a un coworking space, pues ahorita lo obligaron a no irse para no infectar y no ser infectado.
Pero en cuanto pase esto, es un espacio en donde la gente disfruta mucho la interacción, disfruta mucho la sociabilidad y disfruta mucho también pues, la tecnología que un espacio como los que ofrecen la gente que se dedica a coworking ofrece, ¿no? Entonces, creo que esta es una tendencia que va a seguir. Es curioso porque habrá que calificar qué tan sólidos son estos coworkings, como lo decía Santiago hace rato, tendrán que calificar qué tan sólido es el coworking para ver qué tan sólido es ese inquilino que te va a utilizar parte de tu edificio. Entonces, es un todo, pero yo creo que es una tendencia, pues tenemos casos concretísimos aquí en México, como el caso de Santander, que decidió toda una división meterla en un espacio de coworking ahí en Santa Fe, donde tiene sus headquarters, sus oficinas centrales, y están encantados. Hoy por hoy tendrán flexibilidad para crecer o decrecer de manera muy rápida. Y esa flexibilidad creo que la gente la está aceptando y la está apreciando mucho. Sin duda. ¿Cuál es tu opinión, Santiago? Sí, de acuerdo con tus comentarios, Víctor. Y me parece un tema interesantísimo para seguir muy, muy de cerca. Creo que el coworking y los espacios de trabajo flexibles están hoy en un punto de inflexión, que ya estábamos viendo ese punto de inflexión con el colapso de WeWork, pero hoy se está acelerando. Creo que tiene dos retos muy, muy grandes enfrente de ellos y va a depender de los operadores cómo salga esta industria, que definitivamente se va a afectar. El primer reto es que va a tener menos demanda por parte de los clientes corporativos, por lo que decíamos de home office. O sea, los clientes corporativos que antes podían mandar a gente a un cowork, creo que están descubriendo que parte de su gente puede trabajar desde su casa. O sea, el sustituto del cowork va a ser pues, la sala que yo estoy usando, el cuarto que está usando Vico, o el espacio que tienes ahí tropical, mi querido José Carlos, que puedes trabajar desde cualquier lugar. Para los clientes corporativos creo que se están dando cuenta de eso. Los bancos hoy en día están habilitando a la gente que pueda operar terminales desde sus casas y esta crisis está haciendo que las empresas se den cuenta que la gente puede trabajar desde su casa. Entonces eso va a afectar a los coworks. Y del otro lado, los clientes retail que tenían, los freelancers y todo esto, o sea, WeWork, el 20% de sus clientes va mes por mes y es este tipo de clientes. Antes decían que su competencia era el Starbucks. Hoy en día, además del Starbucks, también va a ser el home office la competencia de esos coworkings. Entonces, va a ser un gran reto de generación de demanda que se va a disminuir por este efecto del home office. Es como yo lo veo. Y el segundo gran reto que tienen, que es el mismo que tenían antes, que sus ingresos básicamente son de corto plazo por gente que va mes por mes, o contratos que tienen a 6 meses, o contratos que tienen a 1 año en el mejor de los casos, y sus compromisos de pago son de 10 o de 15 años con un edificio. Entonces, ese mismatch siempre había sido evidente. En Estados Unidos ya estaba dentro del precio de los edificios castigado por inversionistas, y hoy en día mucho más, porque hoy en día pues, ya se probó que estos espacios están sufriendo de una bajada rapidísima en ingresos que no pueden compensar contra posponer sus compromisos de pago. Pero habiendo dicho esto, yo creo que, como decía Víctor, la demanda de estos espacios está aprobada. Creo que sí WeWork y otros operadores muy exitosos demostraron que a la gente le gusta trabajar en este tipo de espacios, que le gustan tener las amenidades, les gusta la vibra que hay ahí, y son espacios muy demandados. Creo que eso es lo más importante. Ya se probó que hubo un cambio en cómo a la gente le gusta trabajar y a los lugares a los que les gusta ir a trabajar. Y entonces va a depender de los operadores, como decía, hacer frente a estos retos. Van a tener que cambiar de alguna forma el modelo de negocio y ofrecer todavía un mejor valor para sacar a la gente del Starbucks y sacarla de su casa y hacerla que quiera ir a estos lugares flexibles. Va a ser bien interesante ver qué sucede porque vuelvo a lo mismo, la gente quiere más flexibilidad geográfica, mejores tecnologías y obviamente a la menor inversión posible, ¿no? Está cambiando tan rápido y las tecnologías nos están ayudando a soportar este cambio de una manera muy, muy rápida.
Oigan, pues me parecen los comentarios muy, muy buenos. Creo que fue interesantísimo escucharlos a los dos. Víctor, Santiago, de verdad muy, muy interesante. Esperemos que a los usuarios que están conectados hoy a la llamada haya sido también de su interés. Yo quiero agradecerles nuevamente el tiempo. Ojalá y nos podamos volver a ver para saber qué pasó con esto, ¿no? Y poder poner en perspectiva nuestros comentarios el día de hoy. Mil gracias. No tengo muchos más comentarios que añadir. Ojalá y podamos salir de esto, como decía Víctor, ¿no? Hoy tenemos que, como dicen coloquialmente, apechugar. Entonces, agradezco muchísimo y nada, pues me resta mandarles un abrazo, y de las preguntas que vayan surgiendo, mi propuesta es mandárselas directamente a ustedes para que las respondan en un espacio posterior, un poco con más calma, y listo. ¿Les parece bien? Con todo gusto. Y sería interesantísimo poder platicar los mismos tres o a quien ustedes decidan invitar en unos 3-4 meses, porque va a ser interesante ver cómo se ajustó y cómo estamos saliendo de todo esto. Va a ser bien interesante hacer el análisis. Totalmente. Agradezco muchísimo a los dos. Muchas gracias, José Carlos. Gracias, Víctor. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Santiago. Que tengas buen día. Igualmente.